Queridos estudiantes, comenzamos con el primer tutorial basado en la unidad 1 denominada la empresa y su entorno. Lo que vamos a ver hoy es el contenido 1 para reconocer a la empresa como un sistema social específicamente, y para ver a la empresa como una organización. ¿Ya? En primer lugar, podemos decir que la empresa es una organización porque es un conjunto de interrelaciones, relaciones, normas, personas que se reúnen, ¿cierto?, para cumplir un objetivo en común. En general, cualquier tipo de organización que esté compuesto por personas o cualquier grupo de personas que tengan un objetivo en común, podríamos denominar la organización, como un equipo de fútbol, como un grupo de personas que cantan en un coro, como un grupo de estudiantes. A todo eso le vamos a llamar organización. Existen organizaciones formales porque tienen una estructura clara, precisa, y hay una unidad de mando o una estructura de mando. Y también existen organizaciones informales que pueden estar dadas, ¿cierto?, por la relación familiar. Por ejemplo, una familia es una organización formal porque tiene padre, madre, hijos, pero también podría ser informal porque entre los hijos se organizan para realizar una fiesta y ahí pasarían a tener una organización informal. Todas las organizaciones tienen una característica en común. Todas tienen una meta, todas están compuestas por personas y todas tienen algún nivel de estructura, simple, básico, formal o informal, pero todas de alguna manera tienen una forma de organizar a las personas que les permite dar cierto sustento como organización. Viendo las características de la organización, podemos entonces decir que la empresa sí es una organización social. Está compuesta por personas, tiene metas en común, objetivos que pueden ser atender al cliente, rentabilizar, ser un aporte para la sociedad, etc. Está compuesto por personas, claramente, las personas que organizan, las personas que trabajan y las personas que lideran estos grupos. Y por último, una estructura. Todos conocemos que la empresa tiene ciertos niveles jerárquicos donde uno reconoce cuál es su jefatura, de quién depende y a quién reporta. Pero además las empresas tienen ciertas características que las hacen singulares. Una empresa u una organización la hace diferente respecto de otra. Primero, cada organización tiene un componente histórico. Eso significa que cada organización sabe de dónde viene, sabe por qué existe de alguna razón y conoce su historia. Esa es una característica que le da individualidad a una organización. Luego encontramos el lenguaje. Cada organización tiene su propio lenguaje, un lenguaje en común. Usamos conceptos que dentro de esta organización van siendo propios, como por ejemplo en este curso nosotros nos ponemos de acuerdo con decir en el portal AVA y entendemos que AVA es el ambiente virtual de aprendizaje. Eso va transformándose en el tiempo en un lenguaje común. Después tenemos la memoria organizacional, que es todo lo que la organización ha aprendido durante el tiempo y durante el desarrollo de sus funciones. Por ejemplo, cómo seguir un procedimiento de compra, cómo realiza sus inversiones, cómo hace llegar los productos al cliente. Esa memoria organizacional también se conoce como know-how, que es el conocimiento de las personas, la experiencia sobre uno u otro tema, y que es particular entre una organización y otra. Después tenemos la estructura de poder. Cada organización define su estructura de poder de manera individual. No necesariamente una organización A que fabrique el mismo producto que la organización B van a tener la misma estructura de poder. Ahí vamos a ver algunos conceptos de unidad de mando, cierto, jerarquía y esas cosas. Y por último, otra característica importante de las organizaciones y que las hacen únicas son los vínculos que se desarrollan dentro de la organización. Los vínculos de amistad, cierto, de cercanía. ¿Cuántas personas que se conocen en una empresa terminan casándose, cierto? Porque crean un vínculo amoroso también. Son distintos vínculos humanos que son parte de la organización social, ¿ya? Entonces la empresa es una organización social y lo podemos afirmar porque cumple con todas las características que hemos mencionado.
También vamos a decir que la empresa no existe sola, existe dentro de un entorno. Y ese entorno va a determinar muchas veces cómo funciona la empresa. Por lo tanto, la empresa debe relacionarse en el entorno en el que existe. Va a adquirir recursos o elementos del exterior que ingresan al sistema, como son las materias primas, como son las personas o talentos de las personas, las inversiones externas, las adquisiciones de maquinaria, todo aquello que viene del exterior. Toda cosa que viene del exterior y que ingresa a la empresa para ser transformada se denomina recurso. En el exterior también encontramos los escenarios, que es donde se desenvuelve la empresa. Y ahí vamos a encontrar aspectos un poquito más macro, como por ejemplo las características de la industria a la que pertenece. Podríamos agregar aquí la industria a la que pertenece. La situación política en la que está inmersa, no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo desarrollarse como empresa en un país que está pujante, creciente, o en un país que viene con algún tipo de depresión económica. Los cambios políticos, los cambios sociales, la cultura va a determinar muchas veces si tú puedes fabricar o no, o te conviene abrir o no un mercado. Piensen, por ejemplo, en que ustedes tienen una empresa de trajes de baño y quieren expandirse al oriente y se encuentran con países musulmanes donde las mujeres no pueden usar esos atuendos. Van a encontrar ahí, cierto, una barrera cultural que les impide desarrollarse. También hay que considerar en el entorno las leyes, cómo las leyes, cierto, van propiciando o impidiendo la generación, creación o desarrollo de una empresa. Otra cosa importante para hablar respecto de la empresa es tener claro que la empresa pertenece o se reconoce como un sistema porque también cumple las características de los sistemas. A las características de los sistemas le llamamos teorías de sistemas o teorías de los sistemas, que son postulados, ¿cierto?, que plantean ideas de cómo los sistemas se relacionan, se crean y subsisten. El primer concepto de la teoría de sistemas es que la empresa es un sistema porque se puede posicionar en cualquier nivel de un sistema. Existe el nivel 1, que es el suprasistema. Vamos a agrandar la imagen para que puedan ver bien. Existe el suprasistema, que es un sistema mayor. Podríamos decir que la empresa es un suprasistema y dentro de esa empresa vamos a encontrar un sistema de personas, por ejemplo, y dentro del sistema de personas un subsistema del funcionamiento del cuerpo humano, si lo queremos ver complejo. La empresa también puede verse como un sistema, porque el sistema está dentro de un suprasistema, que podría ser la economía o podría ser, ¿cierto?, la industria a la que pertenece. Ejemplo, industria del calzado, sistema Curtiembre Los Alerce. Y la empresa tiene como sus subsistemas sus propias áreas de desarrollo, recursos humanos, marketing. Pero también podríamos ver estratificarlo de otra manera la empresa y decir que la empresa es un subsistema. Y si decimos que es un subsistema, nos preguntamos, bueno, ¿a qué sistema pertenece? Podríamos decir que es un subsistema del sistema industrial y el sistema industrial del suprasistema economía. Y así vamos ampliando o disminuyendo. Si queremos ver otro ejemplo un poquito más didáctico, podríamos decir que el suprasistema podría ser el planeta Tierra, el sistema podría ser el continente y el subsistema podría ser un bosque dentro del continente, bosques, playas, planicies. Pero también podríamos decir que el suprasistema es el universo, el sistema es la galaxia y el subsistema es el sistema solar. Se dan cuenta que depende de donde uno parta mirando, es donde se ubica la posición de sistemas o suprasistemas. Lo que dice esta teoría es que todos los sistemas están inmersos en sistemas mayores. Por lo tanto, siempre van a ser capaces de integrar la empresa a un sistema mayor, hasta llegar al universo, que es lo más grande que hemos conocido y que entendemos
cierto que para nosotros aún es un sistema infinito. Otra característica de la teoría de los sistemas es que los sistemas pueden ser abiertos o cerrados. Si nosotros miramos esta imagen y vemos que hay, ¿cierto?, un circuito donde nosotros incorporamos proveedores, o sea, elementos del exterior, y hacemos distribución a nuestros canales, o sea, tiendas que están en el exterior, podemos entender inmediatamente que la empresa es un sistema abierto. Sistema abierto, por lo tanto, es aquel sistema que se relaciona con su entorno de manera constante, de manera automática. Y podríamos decir que un sistema cerrado es aquel que no se relaciona con el exterior. Si quisiéramos dar un ejemplo de sistema cerrado, es bastante difícil porque los sistemas cerrados en general no existen. Podríamos decir que un reloj mural es un reloj mural, un reloj a cuerda es un sistema cerrado que depende de sí mismo para funcionar. Sin embargo, después de un largo tiempo, probablemente el reloj necesite energía provista del exterior, o energía solar, o una batería, o que alguien venga y le dé cuerda. Entonces, en algún minuto igual va a necesitar sistema exterior, un recurso exterior, ¿ya? Pero el concepto de sistema abierto y sistema cerrado se relaciona a eso, a la capacidad de apertura que tiene un sistema. Hay sistemas que son mucho más abiertos que otros. Bien, otra de las teorías, o siguiendo con la teoría de los sistemas abiertos, vamos a ver cómo la empresa necesita ser un sistema abierto. Primero se vincula con el exterior a través de las corrientes de entrada. Ya dijimos que entran cosas del exterior. No solamente entran recursos materiales, maquinaria, inversiones, sino que entran personas. Entran personas con capacidades, con talentos, personas con motivaciones. Y todos esos elementos vienen del exterior. Cada persona trae del exterior su propia cultura, su propio vocabulario, su propia forma de hacer las cosas. Y además trae del exterior algunos elementos como son las reglamentaciones, las políticas de trabajo, las normas internacionales. Todos estos elementos que entran pasan por un proceso de conversión, transformación, ¿ya? Se transforman en algo. Es súper claro ver que si yo tengo una fábrica de calzado, entran cuero, suela, cordones, y lo convierto, estos elementos, materias primas, en un zapato. Pero en todas las empresas entran cosas y salen cosas. Yo puedo decir que entran recursos de talento, por ejemplo, entran abogados a mi empresa de servicios legales, y en el momento que el abogado toma un caso y lo resuelve, está haciendo una conversión, está transformando una necesidad en una solución. Bien, y por último están las corrientes de salida, que también son parte de la relación con el entorno. Y ahí vamos a tener claramente los productos como tangibles, los servicios como intangibles, y también las personas, porque las personas no duran siempre en las empresas. En general salen con un know-how distinto, salen con un conocimiento de proceso distinto, y son personas que salen también con un desarrollo profesional. Por lo tanto, hay una entrega a la sociedad de mejores trabajadores, y eso también es un elemento que la empresa ayuda o permite desarrollar. De acuerdo a la teoría de los sistemas, el sistema abierto estaría incompleto sin la última línea, que es la retroalimentación. Aquello que salió de alguna manera debe entregarnos, proporcionarnos información suficiente para que nosotros podamos corregir las entradas. Ejemplo, si un producto llegó en malas condiciones de embalaje a un consumidor, yo tengo que recibir ese reclamo para entender si, por ejemplo, los materiales del embalaje que estoy trabajando son de mala calidad. Y probablemente, si hago la corrección en la entrada, podría garantizar una mejor salida. A veces no está en la entrada, a veces la necesidad de mejora está en la conversión, mala manipulación de materiales. Pero todo eso, ¿cierto?, se soluciona o se observa cuando yo tengo la retroalimentación. Por eso es importante que las personas se comuniquen, hablen, planteen sus ideas. Por eso es importante escuchar a las personas, porque sin la línea de la retroalimentación el sistema está incompleto.
Bien, entonces para reforzar la idea, la empresa sí es una organización, la empresa sí es un sistema y sí es un sistema abierto porque se interrelaciona claramente con el exterior. En especial los técnicos logísticos se dan cuenta de que la relación con el exterior, la relación con los proveedores y las entregas hacia los canales de distribución son, sin lugar a dudas, las mejores características de relación con el entorno. Bien, otra de las teorías o otro de los elementos de la teoría del sistema es que los sistemas pueden ser viables o inviables. Y aquí hay que tener harto cuidado porque las empresas tienden, o los sistemas, perdón, tienden a autodestruirse, tienen energías propias que los autodestruyen. Por lo tanto, hay que garantizar en una empresa que la empresa se sostenga en el tiempo y tenga viabilidad, pueda vivir por sí misma. Si nosotros viéramos, por ejemplo, a un ser humano, nosotros decimos, bueno, el ser humano es capaz de vivir por sí mismo, ¿no? Trabaja, se alimenta, se asea, se entretiene, descansa, vive, ¿cierto? Pero no puede hacer subsistir a la raza humana si no es complementándose con otro ser humano. Cuando estos dos seres humanos se complementan, ¿cierto? Garantizamos la viabilidad de la raza humana. Ahora, no sé qué raza podrá salir entre Jarcorito y Mafalda, pero es un ejemplo simpático de lo que podría pasar. Tenemos otro ejemplo acá. Por ejemplo, un bosque. El bosque se entiende que es viable por sí solo, porque tiene un sistema, un ecosistema que le permite vivir, ¿cierto? Se alimenta, produce ciertos gases que van a la atmósfera, que generan, ¿cierto?, la capacidad de a captar o provocar reacciones en el ambiente para generar más humedad y hacer brotar nuevos árboles, y constantemente hay un ciclo de sobrevivencia, a menos que venga el hombre y lo destruya, ¿cierto? Si lo comparamos esto a una planta de probeta, la planta de probeta no es viable, porque la planta de probeta siempre va a necesitar que la estemos alimentando, cuidando, vigilando. En ese sentido podríamos reconocer la viabilidad del bosque, la viabilidad del ser humano, pero no de la raza humana si no es complementada con otros, hombre, mujer, y la inviabilidad de un elemento como la planta de probeta. Para que una empresa sea viable es necesario que existan tres principios, y estos son básicos. Primero, el principio de la organicidad, me cuesta mucho decirlo, que es una fuerza que anula la entropía. Le explico la entropía. Aquí está el concepto de entropía. La entropía es la fuerza natural que tienen todos los sistemas para destruirse a sí mismos. Es como un virus instalado, es un virus genético. Todos los sistemas tienen este virus denominado entropía. Es una energía negativa que destruye el sistema. Por lo tanto, la empresa, al ser un sistema, si quiere ser viable, debe desarrollar la capacidad de organicidad para vencer las fuerzas de la entropía. Les voy a explicar más adelante cómo se denomina la fuerza que está en contra de la entropía. El segundo principio es la sinergia, que básicamente significa que dos mentes piensan más que una, o sea, o dos personas son capaces de generar mejores resultados que una sola. Que el trabajo en conjunto, el trabajo integrado y bien aplicado debiera dar mayores resultados que si lo hacemos por separado. Por lo tanto, desde la sinergia, 1 más 1 no es 2, 1 más 1 es 4, porque se supone que si unimos los elementos nos potenciamos. Para que funcione la sinergia hay que tener un concepto similar a los de los equipos de fútbol. Si yo contrato a los mejores futbolistas del mundo y los pongo en un solo equipo, probablemente no van a rendir si no han tenido primero un periodo de entrenamiento en conjunto, de un conocerse, del aplicar una misma táctica, etc. Y el último principio para que una empresa sea viable es la homeostasis. La homeostasis es la capacidad que tiene el sistema de buscar ciertos equilibrios en lo motivacional, en lo financiero. Constantemente hay que estar observando el equilibrio de todos los elementos de la organización. Aquí de nosotros nos ha pasado que
Cuando entramos a trabajar estamos súper motivados, encontramos que el sueldo es justo, pero al cabo de un tiempo empezamos a sentir que trabajamos en exceso, que no nos pagan lo suficiente, y ahí cuando empieza esa sensación es porque se está produciendo un desequilibrio. Y ese desequilibrio puede desestabilizar a la empresa por completo. Por lo tanto, hay que estar observando las necesidades internas del sistema para generar estos equilibrios. Tenemos entonces que para que una empresa sea viable, debe luchar contra la entropía a través de la organicidad, la sinergia y la homeostasis. Te les expliqué que la entropía es una fuerza negativa que se anula a través de la negentropía. La negentropía es la capacidad que debe desarrollar el sistema para anular esta fuerza negativa. Y la negentropía es una energía opuesta que tira a la entropía para afuera y lo hace a través de la adaptación, cuando nosotros, ¿cierto?, nos vamos adaptando a los entornos para mejorar los procesos internos, y aquí es relevante la retroalimentación. Segundo, la innovación, generar algunos niveles de cambio que vayan refrescando la empresa. Y por último, la renovación, volver a nacer, renovar, renacer, volver a hacer lo nuevo. ¿Ya? Hay empresas que mal entendieron este concepto y se pasan haciendo reingenierías, pero no, la renovación tiene que ver con buscar nuevas miradas, nuevos productos, nuevos mercados, nuevas tendencias e incorporarlas, nuevas tecnologías también. Una empresa es un sistema en sí mismo, pero también es un sistema de un sistemas mayores o suprasistemas. Eso se lo quiero explicar porque es importante entender que esta unidad se llama la empresa como un sistema, pero la empresa es un subsistema de sistemas más grandes como la industria. La empresa del calzado pertenece a la industria del calzado. A su vez, la industria del calzado pertenece a la economía nacional. La economía pertenece, ¿cierto?, a un sistema nacional, en el caso de Chile, un sistema aperturista. Entonces, vamos viendo que la empresa puede estar en cualquiera de los estratos del sistema. Dijimos también que la empresa es un sistema viable, puede subsistir, puede permanecer vivo, pero tiene que desarrollar sus fuerzas de negentropía para poder salir adelante. Y además es un sistema abierto porque interactúa claramente con el medio. Como ejemplo de la posición de un sistema, vamos a decir que Duoc es un sistema. Si Duoc es un sistema, sus subsistemas serían el área académica, el área administrativa, etc. Y pertenece a un suprasistema que sería la educación. Pero ¿qué pasaría si el sistema fuera la educación? Miren, si yo cambio la mirada y el sistema fuera la educación, yo aquí tendría que poner educación. Por lo tanto, el subsistema sería Duoc. Y si la educación es el sistema, ¿cuál sería el suprasistema? Podría ser, ¿cierto?, las políticas de Estado asociadas a la educación. Entonces la empresa Duoc dejaría de ser un sistema, pasaría a ser un subsistema y como componentes de este sistema estaría el área académica, el área administrativa, etc. ¿Se dan cuenta que depende de los elementos que yo tenga para construir los estratos de sistemas, cómo quedan? Esto les va a ayudar mucho a entender lo de la tarea que tienen como trabajo individual. Bien. Resumen del contenido de esta clase. La empresa la estuvimos viendo como sistema. Decíamos que la empresa sí cumple con las características de organización, que son tener metas en común, trabajar con personas y tener una estructura definida. Además desarrolla un lenguaje común, tiene, ¿cierto?, un concepto histórico, un conocimiento histórico, tiene memoria o know-how de lo que ha aprendido a hacer, tiene una estructura clara de trabajo y además desarrolla vínculos personales.
Además, la empresa es un sistema, porque está inserto en estratos de sistema, por lo tanto podría ser parte de un suprasistema o ser un subsistema de un sistema, etcétera. La empresa es un sistema abierto, se relaciona con el medio, es viable porque puede sobrevivir si se adapta, eh, si hace innovación y se renueva. Y es un sistema porque tiene la capacidad de generar las fuerzas de negentropía, como son la organicidad, la capacidad de organizarse, la sinergia y la homeostasis. Ya muchachos, espero que este material les haya servido un montón. Me desconecto ahora para que puedan estudiar. Recuerden que tienen que ir revisando semana a semana los materiales y los contenidos que hay, ¿cierto?, del curso. Un abrazo, su profesora Carolina Muñoz.